necesidad de los padres es poder orientar a sus hijos de la mejor manera, educarlos de la mejor manera. Y su mayor preocupación es las decisiones que ellos van a tomar precisamente cuando no estén. Estando en soledad y después de recibir tantos consejos, orientaciones, después de conocer lo que está bien y lo que está mal, ¿cuáles son las decisiones que tú tomas? Soy el último nacido en casa de 4 hermanos. Siempre nuestros padres quisieron hacer lo mejor por nosotros y darnos lo mejor, incluyendo una buena educación. Gracias a Dios conocimos el Evangelio cuando estábamos pequeños y de esa manera también se nos inculcó el respeto a Dios, el temor a Dios. De los 4, creo que fui yo el que más preocupaciones le causó a mis padres. Y es aquí donde quiero concentrarme un poco, porque los padres, como decía anteriormente, siempre se preocupan por darles lo mejor a sus hijos, entre orientaciones y consejos. Pero cuando los hijos comienzan a tomar sus propias decisiones, allí es donde está la gran preocupación de los padres. Llegó el momento de salir a la universidad y había un gran temor, especialmente en mi mamá. ¿Qué pasaría con este muchacho saliendo de casa? Iba a estar lejos de la familia, lejos de los consejos, lejos de las correcciones, lejos de las tutorías paternales. ¿Qué pasaría con él? Sin embargo, allá en la distancia, lejos de todo lo que amaba, seguía siendo ese joven que seguía las instrucciones de casa. La Escritura declara que Dios nos considera sus hijos. Quiere decir entonces que Él es un padre para nosotros. Y si Dios es un padre para nosotros, debemos prestar mucha atención a sus palabras, a sus consejos, a sus designios, a sus decretos, a sus leyes, a sus órdenes. Pero también debemos ser receptivos a sus correcciones. También la misma Escritura declara que todo lo que se escribió en ella es para nuestro beneficio. Son consejos de situaciones que un día surgieron y se presentaron para que nosotros las leamos y las tengamos como consejo y no volvamos a cometer los mismos errores del pasado. Cuando el pueblo de Israel llegaron a Jericó, Dios les hizo algunas recomendaciones y les dijo: no van a tocar nada de lo que hay en esa ciudad, no van a coger nada de lo que hay en esa ciudad, porque lo que hay allí todo va a ser anatema a ustedes. En otras palabras, va a ser ajeno. No toquen, no cojan. Fue la orden del Señor. Cuando Dios da una orden, cuando Dios da un consejo, definitivamente es importante. Así como los padres aconsejan a sus hijos por su experiencia y saben qué les conviene y qué no les conviene. Sin embargo, nosotros como hijos rebeldes siempre queremos hacer lo que a nosotros nos parece que es lo correcto. Sin embargo, muchas veces nos damos cuenta cuán doloroso tenemos que aprender por no haber oído, por no haber prestado atención, por no haberle dado importancia a aquella voz que nos hablaba. Algo que no podemos comprender nunca es que las decisiones que nosotros tomemos no solamente me afectan a mí, sino que le afectan a las personas que están cerca nuestro. Eso nunca lo entendemos. Y por eso muchas veces nosotros llegamos a decir: es mi vida y yo hago con mi vida lo que yo quiera. No es así. Las decisiones que tú tomas afectan a todas las personas que están cerca tuyo. También ocurrió que alguien del pueblo tomó algo que no era suyo en Jericó. Y no solamente lo tomó, sino que lo escondió. Allí en soledad, en medio de todo un pueblo, en medio de toda una nación, había uno que estaba obrando conforme a su propio pensamiento y no quiso escuchar
la voz de Dios. Después de haber experimentado tremendo milagro en Jericó, el pueblo ahora va a combatir a una pequeña nación, a una pequeña población, los de Jai. Y cuando Josué envió espías para ver cómo era la ciudad, cómo era el lugar, los mensajeros dijeron: es pequeña, no hay que llevar a todo el pueblo hasta allá, con unos pocos nada más podemos ir y derrotarlos. Sin embargo, cuando ese poco fue a combatir, la escritura dice que los de Jai hicieron retroceder al pueblo de Israel, y no solamente eso, sino que murieron muchos del pueblo de Israel. No era una gran ciudad, no estaban armados como Jericó. Entonces Josué se toma su cabeza, se inclina a tierra, se rompe sus vestidos y se lamenta y le dice: Señor, pero si has prometido venir a mí como viniste con Moisés y me has prometido también victoria, ¿por qué acontece esto? Y el Señor le dice: levántate, ¿qué está pasando contigo? ¿No te has dado cuenta? Hay pecado en el pueblo. ¿Lo puedes notar? Mis decisiones no solamente me afectan a mí, afectan a todos los que están conmigo. Es lo que no podemos comprender a simple vista. Y más cuando somos jóvenes, fácilmente nos corre la imaginación y el poder de las decisiones, sin saber que podemos herir a muchos que están con nosotros. Ahora entonces Dios tiene que actuar y le dice a Josué: Josué, ve al pueblo, ve por las tribus y reúne las familias. Y de las familias reúne los varones de las familias. Y debes encontrar la persona que se equivocó, aquella persona que hizo lo contrario a lo que yo dije. Hasta ese momento hubiese sido por temor, pero aquel hombre hubiese podido rebelarse y decir: fui yo, no busquen a nadie más, soy yo el culpable. Es aquí entonces donde Dios tiene que comenzar a actuar en beneficio del pueblo, pero también en beneficio de ser un juez justo, un verdadero juez. Dios, como un buen padre, le da la oportunidad a Acán de arrepentirse, de aceptar su error y su responsabilidad. Así como cuando un hijo comete un error y el padre le dice: ¿has sido tú? Dímelo, ¿has sido tú? Pero el hijo no responde palabra o simplemente todo lo niega. Y cuando el padre sabe que ha sido el hijo, pero lo niega totalmente, entonces hay que emitir un juicio. Hay que emitir una sentencia sobre esa culpabilidad. Y es aquí entonces donde ya Acán, totalmente descubierto, le dice a Josué: fui yo. Y por culpa mía ha ocurrido todo este desastre. Yo tengo las cosas que tomé, que cogí, y están debajo de mi tienda, escondidas. Allí las tengo. Es un vestido babilónico muy hermoso, es plata, es oro. Allí está. Pero ya era demasiado tarde. Ya Dios no podía hacer nada por él, más que tomar la decisión más drástica. Y es erradicar el pecado del pueblo totalmente. Ese día muere él. Ese día muere su familia. Dios te está aconsejando todos los días qué hacer, porque Dios sabe lo que es mejor. Porque Él quiere verte feliz.
Y si la Biblia es un manual de consejos, de recomendaciones, de normas, de leyes, ¿por qué no ponerlo en práctica? ¿Por qué no escuchar la voz de Dios para que todo esté mejor? Tú puedes estar en medio de muchas personas que aman a Dios, que van al templo como tú, que cantan como tú, que oran como tú. Pero puede ser que tu corazón no sea totalmente sincero con Dios. Dios solamente quiere que seas un hijo, pero un hijo fiel, un hijo honesto, un hijo sincero, un hijo que le ama de verdad, que atiende la voz de su Padre. Eso espera el Señor. Y que en medio de todos, podamos ser fieles, fieles a su palabra, fieles a los principios, fieles a su voluntad. Dios quiere eso para ti. Hoy quiero desafiarte a que valores lo que tienes. Si tienes un padre o una madre y dices sentirte orgulloso de tenerlos, escúchalos. Si no, ¿de qué sirve tener padre o tener madre? Si te enorgulleces por ser cristiano y reconocerte frente a otros como hijo de Dios, escúchalo. Aprecia sus palabras. Escucha sus mandamientos, ponlos por obra. Si no, ¿de qué te sirve? No sirve de nada. Hoy te desafío a buscar a Dios como tu único y verdadero Padre.